Arrancó la Semana Santa con el temor de una nueva ola. Aumentan los contagios a nivel nacional y aquí en Canarias no deja de subir la incidencia acumulada. Las restricciones para viajar, incluso entre islas, se aplican desde el viernes 26 de marzo. También en el resto del planeta y pese a las aplicaciones de las vacunas, los contagios han llevado a nuevas medidas y a datos escalofriantes en países como Brasil, con su sistema sanitario al borde del colapso. La hostelería se queja de las pérdidas acumuladas y volvió la vacuna de AstraZeneca. Nueva tragedia en el mar frente a las costas de Tenerife con varios fallecidos y también comenzaron los traslados de migrantes a la península. La política regional ocupó gran parte de nuestro tiempo y una mala maniobra está provocando un problema grave en el transporte mundial. Estos son solo algunos de los temas. Comenzamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de los temas más destacados que nos deja esta última semana, con focos informativos abiertos en muchos aspectos, aunque la pandemia sigue marcando gran parte de nuestra rutina diaria. Sin embargo, también hay otros temas que vuelven de forma recurrente, como la violencia de género, gracias a un estudio realizado por el gobierno español que analiza, por ejemplo, la edad media de las mujeres asesinadas o el número de denuncias presentadas. Nosotros, Raquel Pérez, hemos profundizado en las consecuencias que viven las familias de una muerte violenta. Sí, Eva, hablamos directamente con familiares que se han visto afectados de lleno por la violencia de género. Nos cuentan su vivencia, las secuelas psicológicas que deben afrontar o las trabas burocráticas que se encuentran las familias tras producirse un asesinato por violencia machista. Por ejemplo, nos hablan de retrasos a la hora de lograr la custodia de los hijos huérfanos o dificultades para cambiar la titularidad de la vivienda de la víctima. También cómo Hacienda les retira parte de las ayudas. Actualmente no existe un protocolo que guíe qué procedimiento deben seguir las instituciones y las familias cuando se produce un feminicidio. Y en el segundo reportaje que tenemos preparado para hoy, visitamos la sede de la Asociación Trisómicos 21 con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down que se celebró el pasado 21 de marzo. Hablamos con sus usuarios que nos cuentan cómo es su día a día, reivindican su talento y también nos explican cómo están afrontando esta pandemia. Lo podrán ver en solo unos minutos aquí en La Semana. Muchos ya han comenzado las vacaciones de Semana Santa y por segundo año consecutivo no habrá celebraciones multitudinarias que contribuyan a la expansión del virus. Sin embargo, a pesar de las restricciones, los datos de contagio siguen aumentando tanto a nivel regional como nacional. Hemos pasado de ser una comunidad en la que había frenado la expansión del virus a ser una de las que tiene la incidencia acumulada por encima de la media nacional en las últimas semanas. Los últimos datos nos sitúan en torno a los 138 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 134 del resto del país. Con la actual evolución, los expertos creen que podemos estar en una cuarta ola después de la Semana Santa. Las autoridades sanitarias se muestran seriamente preocupadas por la presión en las UCI. En las islas hay ahora mismo casi 80 personas en las unidades de cuidados intensivos. Atentos porque hasta el 9 de abril se aplica el protocolo especial para estas fechas. Les recordamos la necesidad de una prueba negativa de COVID para viajar entre islas, la limitación de reuniones en espacios públicos a un máximo de 4 personas, toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, cierre en el interior de los bares y prohibidas las reuniones privadas de grupos de no convivientes. El mensaje que destacamos del último Consejo de Gobierno es claro. El portavoz del Gobierno en Canarias, Julio Pérez, pedía prudencia a la ciudadanía para controlar el virus. El Ejecutivo se muestra, eso sí, más optimista con el avance del calendario de vacunación, aunque pide más rigor en la confirmación de las citas por parte de los ciudadanos. Esta misma semana, Sanidad informaba de un nuevo récord con 10.000 personas vacunadas en solo una jornada. A nivel nacional se dispararon los rumores justo antes de la reunión de las comunidades autónomas, pero finalmente no hubo adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Cada comunidad autónoma tomó medidas adicionales para estos días dependiendo de su situación sanitaria. Se han incrementado los controles de tráfico. Baleares también ha anunciado su cierre perimetral. Son medidas de mínimos. Lo quiero señalar bien. Medidas de mínimos, es decir, establecen un marco común de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Vamos a desplegar un total de 64.200 efectivos entre agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para velar por el cumplimiento de la normativa en cada uno de los territorios.
Llega la Semana Santa y Reino Unido y Alemania desaconsejan los viajes internacionales. No creemos que viajar en este momento sea beneficioso. Alemania tuvo que dar marcha atrás tras anunciar un confinamiento estricto hasta el 8 de abril y tras las presiones de empresas y comerciantes. Good afternoon, everybody. El gobierno británico sancionará con hasta 6.000 libras a todos aquellos que realicen viajes no esenciales, una medida que se mantendrá hasta el 17 de mayo. Record day of vaccination. Todo para evitar que la cuarta ola golpee al continente. Italia y Francia imponían duras medidas, volvían a tener los hospitales saturados en varias regiones. La vaccinación es una prioridad nacional. Mientras Brasil notificaba récord de fallecidos, 3.251 víctimas en una sola jornada. Nossa vida tem que continuar. E India detectaba una nueva variante doblemente mutada que podría volver a disparar los contagios en el país. Durante estos días también se ha hablado mucho de por qué se puede viajar al extranjero y no dentro del propio país. La ministra de Turismo admitía que resulta difícil explicar esas restricciones, pero que son las recomendaciones que había hecho la Unión Europea. Estamos respetando las recomendaciones de la Comisión Europea de mantener abierto el espacio Schengen. Es por eso que hay países del espacio Schengen que pueden venir a visitarnos, siendo muy poco numerosos y viniendo a España siempre con medidas de seguridad muy restrictivas, como lo son los PCRs. Pedimos al resto de europeos que sean prudentes, que en la medida de lo posible no viajen. Lo están diciendo también los gobiernos de Alemania, los gobiernos franceses. No somos los únicos, todos los gobiernos estamos pidiendo prudencia. Y en puertos y aeropuertos, largas colas desde el viernes, donde la policía ha estado controlando las medidas exigidas para quienes viajan también entre islas. Será la tónica de estos días. Ya saben que es necesario hacerlo solo con una causa justificada o llevando una prueba negativa de COVID-19. Llevo viajando en los 2 últimos meses varios motivos y lo veo normal. Voy a Tenerife, pero voy por trabajo, no voy por ocio, así que tengo que tener los certificados de la empresa para poder viajar. El test de antígeno y la declaración. El colegio cierra la semana de falla, cierra la semana de Semana Santa. ¿Y qué hace con los niños? Pues eso no es un motivo, por lo visto, el motivo tiene que ser de desamparo. Entiendo que debe de morirse mi hija para yo poder ir a cuidar de mis nietos. Esta situación de incertidumbre económica marcada por la pandemia llevó también a que los empresarios de la hostelería tomaran las calles en forma de protesta. Se realizaron tanto en Gran Canaria como en Tenerife. El sector hostelero y de la restauración pide que las restricciones del nivel 3 sean más flexibles con sus establecimientos. Ya saben que no pueden dar servicio en el interior y el aforo en la terraza es del 50%. En esta ocasión se sumaron también los proveedores muy afectados por estas medidas. No podemos más, los impuestos son los mismos, los alquileres son los mismos, no podemos continuar con esto mucho tiempo más y vamos a seguir haciendo esta protesta o otra. Pero si cerramos todos y apaleamos la situación. Lo que no puede ser que pongan los parques a la hostelería y sigan abriendo agujeros por otros lados. Esta semana se retomó la vacunación con AstraZeneca en España, que además se pone también ya a personas de hasta 65 años. La vacunación comenzó el mismo día en el que Italia bloqueó un cargamento con 29 millones de dosis que la farmacéutica pensaba enviar al Reino Unido y que podrían corresponder a Europa. Tras varios días suspendida, se volvía a administrar AstraZeneca y con un importante cambio se sube el límite de edad hasta los 65 años. Tenía muchas ganas de vacunarme, pero estaba un poquillo asustado con todo lo que han dicho, pero me llamaron ayer tarde y mira. Vine un poco nerviosa, la verdad, pero no, estoy contenta. Hay que vacunarse. En 15 minutitos está bien, no nota absolutamente nada, que es lo más probable que vaya a suceder, nos podemos marchar directamente. ¿Vale? De acuerdo, pues muchas gracias. Según los últimos datos de sanidad, se han aplicado en torno a 270.000 vacunas en las islas, llegando a poner más de 10.000 en un solo día, récord conseguido esta misma semana. Y en el otro lado de la balanza, los datos de contagios, nada buenos en las islas, donde no bajan de 200 diarios desde hace ya 2 semanas. En solo una semana, las islas registraron un centenar de brotes, la mayoría por encuentros familiares o sociales, aunque también se han registrado brotes en el ámbito laboral y educativo.
Precisamente esta campaña de vacunación nos permitía esta semana conocer a Josefina y Antonio. Llevan 74 años juntos y también se han vacunado al mismo tiempo. Ella tiene 92 años y sufre Alzheimer y él, con 103, se ocupa de su cuidado. Son pacientes de mucho riesgo, por eso una enfermera del Servicio Canario de Salud fue hasta su domicilio para administrarles la segunda dosis de la vacuna que les asegura protección ante la COVID-19. De tenerle ahí al lado, esta es mi vida. Y la pobre tiene Alzheimer. Ella es mi vida, ella. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Síndrome de Down. Ante esta celebración hemos visitado la sede de la Asociación Trisómicos 21 para hablar con sus usuarios, conocer cómo es su día a día, reivindicar su talento y preguntarles cómo están afrontando esta pandemia. No hay duda de que ellos también se han sentido afectados por la COVID-19. Hola. ¿Cómo estás? Y también lo pusimos mal todito. ¡Qué bien! Nos limpiamos los pies. Sí, y en clase ya nos ponemos separada por si acaso que nos infecte algo. Sara tiene 35 años y acude desde los 7 a la Asociación Trisómicos 21. Es una joven metódica, colaboradora y optimista que se ha adaptado con relativa facilidad a los cambios originados por la pandemia. Claudia, sin embargo, lo pasó un poco peor al principio, luego se acostumbró. Al principio sí, porque no lo entendía, lloraba, la mascarilla ya estaba acostumbrada a llevarla, pero después con estas me asfixiaba, pero ya me adapté. Lo han ido asimilando, es verdad que ya el tiempo del confinamiento, pues desde casa también pues ya venían con un trabajo hecho. Y nos hemos tenido que ajustar a organizar espacios, organizar tiempos. Luego pues todavía hay muchos chicos que no se han incorporado a las actividades de la asociación. Y esto pues ha supuesto un cambio importante, ¿no? Estamos yendo a los domicilios también, visitas domiciliarias a aquellas familias que no se puedan trasladar porque sean personas con un riesgo o convivan con una persona de riesgo. También se han notado los cambios en el taller de creación, donde ahora se trabaja en grupos burbuja, un escenario diferente en el que los usuarios, además de trabajar, generan debate con sus preocupaciones. No podemos mandar besos ni abrazos. Todos los días es ojalá se vaya al bicho, yo quiero dar besos y abrazos a mi familia, pero la verdad es que todos lo cumplen las normas, no se quitan la mascarilla. La verdad es que es un grupo muy bueno, se adapta, da facilidades, la verdad. El tema de la afectividad, ¿no? El llegar, darnos un beso, abrazarnos, eso sí que ha costado bastante, ¿no? Porque somos personas aquí en la asociación como muy afectivas, ellos son chicos muy afectivos unos con otros. Y erradicar eso sí que ha sido como lo más costoso, pero poco a poco pues sí que lo hemos conseguido. Y metidos de lleno en faena, las clases de ofimática han jugado un papel primordial para que los chicos aprendieran a manejarse entre las plataformas de videoconferencia, y no solo en el centro, también desde casa. Súper orgulloso de mis chicos porque aunque llamaran a los padres, casi todos conseguían resolver la situación por ellos mismos. Entonces era gracioso porque yo me veía a los padres a lo mejor nerviosos y eran los chicos los que decían, no, mira, mamá, papá, es aquí, es aquí. Y el ejemplo está en Paula, a quien las clases online le resultan tan productivas y prácticas que ahora prefiere trabajar desde casa. Bueno, estar con la mascarilla puesta no era mío, pero es que yo lo hago online. Es mejor por todo. En el centro, desde casa, los residentes y educadores de la Asociación Trisómicos 21 trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y favorecer su inclusión y participación en la sociedad. La mayoría de estos chicos comenzaron en el centro siendo bebés. Hoy son adultos, cada vez más responsables y seguros, también más envolventes y afectivos. Es que da pena, es que yo necesito abrazar.
En cuanto a la migración, la semana acababa con tragedia, nuevamente en el mar. 3 fallecidos y 41 rescatados en el naufragio de una patera en el sur de Tenerife. 2 mujeres y un hombre morían tras el vuelco de una embarcación junto a la costa del Poris de Abona, justo cuando la Salvamar se disponía a recogerlos. En total, 41 supervivientes, entre los que se encontraban 4 niños, un bebé y una mujer embarazada que fue evacuada en helicóptero a un centro hospitalario. También varios fueron asistidos por hipotermia. En el sur de Gran Canaria y en La Graciosa también llegaron esta semana nuevas embarcaciones. La cifra acumulada de fallecidos en lo que va de 2021 de la conocida como Ruta Canaria de la Migración asciende a 34 personas. Una situación que ha dado mucho que hablar esta semana es la que vivió la madre de la menor fallecida tras ser rescatada de una patera. Estuvo sin poder ver a su hija al menos 2 días mientras estaba en estado crítico, aunque finalmente pudo despedirse de la pequeña. El motivo, el gran número de personas que necesitó asistencia que provocó una lenta identificación y la separación de ambas. En estos momentos todavía no se ha decidido cómo será el entierro y su cuerpo permanece en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, ya que la madre está aislada por protocolo COVID. La gerente del Hospital Materno Infantil asegura que hay 23 personas hospitalizadas y que por primera vez hay más menores que adultos. Valladolid, Murcia y León son algunos de los destinos que acogerán a los 50 migrantes que este jueves fueron trasladados desde el campamento de Las Raíces en Tenerife. Un primer grupo que salió en un avión desde Tenerife Norte haciendo escala en Madrid. Procedentes principalmente todos ellos de Senegal, Mauritania y Mali, llevaban 4 meses en las islas. Este grupo de migrantes pone rumbo hacia otras provincias españolas, cumpliendo así con el único sueño que tienen en estos momentos, poder continuar con su viaje con el que llevan meses soñando. Con ellos comienzan las derivaciones a la península. Esta semana se llevó a cabo el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento, el 25º que se celebra de forma anual desde 1992. Solo ha sufrido 4 interrupciones desde entonces y la última precisamente el pasado año debido a la pandemia. Es sin duda el más atípico, marcado también por las distancias, las mascarillas y la ausencia de público. Una jornada con tensión como siempre en el hemiciclo, pero con pocos corrillos y pasillos. Por primera vez desde hace 28 años, el presidente de Canarias que sube al estrado no pertenece a Coalición Canaria, un gobierno de 4 socios diferentes que afrontan su primer debate sobre la nacionalidad canaria. Ángel Víctor Torre fue el primero en intervenir en un discurso de hora y media marcado por la COVID-19, la economía, el turismo y la migración. Canarias no está bien. Tenemos en este momento a más de 200.000 personas desempleadas. Somos conscientes por la cantidad de solicitudes de ayuda que el riesgo de pobreza y de exclusión aumenta. También aprovechó para confirmar los buenos datos de vacunación y el presupuesto para sanidad. 200 millones de euros en 2 años y el objetivo de reducir las listas de espera un 30%. Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. Y un pacto en materia de migración. Futuro texto de migración y asilo, que no es un pacto, que debe ser un pacto y que como está planteado es inaceptable. Duras críticas por parte de la oposición lo responsabilizan de pasividad en la gestión. Ha sido el peor gobierno en el momento más difícil. Convierten las islas en una cárcel impidiendo que pueda haber derivaciones a otros puntos de la península. Su plan reactiva es puro humo. El presidente Sánchez es el responsable último de esta tragedia humanitaria. No hay escudo social. Este gobierno no ha cumplido con su promesa de salvar a las personas más necesitadas y más vulnerables. Los grupos que apoyan al gobierno destacaron la buena salud del Pacto de las Flores y de las relaciones con el Estado, pero aseguran que aún queda mucho camino por recorrer. Las expectativas son tantas que reconozco que el miedo al fracaso es una realidad presente. Por ello, presidente, debemos actuar de forma compacta y a sabiendas de que lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias claras en las próximas generaciones. Que este Gobierno ha estado por encima de la media en todos los parámetros de gestión relacionados con la crisis del COVID. Así Podemos Canarias nos reafirmamos en que la vivienda no es un bien de mercado. La vivienda es un derecho humano. Ahora debemos apostar por el sector primario, que está muy abandonado, por la economía circular
por la digitalización. Un debate de 3 días que concluyó este jueves con las más de 315 propuestas de resolución, propuestas que no tienen carácter vinculante, pero que el Parlamento pide al Ejecutivo que incorpore a su hoja de ruta. 2 años sin debate en el hemiciclo. Sus señorías y los medios llegamos con ganas, a pesar de las dificultades para ejercer la oratoria y trabajar que impone la pandemia. Y hoy, debate del Estado de la Nacionalidad, todavía no tienen ninguna hoja de ruta clara. Algunos lo hicieron con más vehemencia que otros. No se puede estar al frente del Gobierno con una actitud tan arrogante y displicente como la suya. Que es usted la campeona del descalificativo, sin ninguna duda. Pero pese a tanta confrontación, no faltaron los momentos de emoción. Se estremece uno cuando ve que la niña maliense, de la misma edad que tiene mi nieta Andrea, de apenas 2 años, murió el domingo después de su llegada a Canarias el martes pasado. Las revelaciones más sorprendentes. No me he vacunado. Aviones que teníamos que hacer que vinieran directos de Shanghái, porque si paraban era requisado el material. La sororidad feminista. Que desde las instituciones públicas cambiemos roles de conducta que nos ayuden a alcanzar la igualdad real. Detalles de un debate sin precedentes que pasará a la historia marcado por la excepcionalidad pandémica. En los tribunales esta semana ha continuado el juicio sobre la supuesta caja B del Partido Popular. El exministro Rodrigo Rato negó el pago con dinero negro de las obras de la sede del PP en Madrid y tampoco reconoció que existiera una caja B. También los expresidentes Mariano Rajoy o José María Aznar negaron haber recibido sobresueldos. Yo no he recibido ningún sobresueldo siendo presidente del Gobierno ni ninguna otra cantidad que la que me corresponda estrictamente en mi condición de presidente del Gobierno. Antes más. Ya lo han escuchado, Aznar rechazó también que existiera una caja B en la formación. El exministro Federico Trillo aseguró no haber recibido tampoco ningún sobresueldo y altos cargos como Álvarez Cascos, Arenas y Cospedal insistieron en que nunca la hubo. Recuerden que el extesorero del partido, Luis Bárcenas, principal acusado, declaró que los exresponsables del partido conocían el sistema de financiación ilegal. El juicio se reanudará el próximo 6 de abril. Novedades también en el caso de Evelyn Alonso, la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que fue imprescindible para el cambio de gobierno. Un juzgado suspendió cautelarmente la expulsión de Ciudadanos de la edil. Así se le da la razón a Alonso, que denunció irregularidades en la expulsión después de apoyar la moción de censura contra el Partido Socialista. El juicio se celebrará el 14 de abril. La violencia de género ha estado muy presente en la actualidad informativa de esta semana. Cuando ocurre un feminicidio, las familias afirman sentirse desamparadas, no solo emocionalmente, sino también por la cantidad de trámites burocráticos que deben afrontar. Nuestra compañera Raquel Pérez ha hablado con familiares de víctimas de la violencia de género que nos cuentan su vivencia. Más de 1000 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia de género desde el año 2003. 96 de ellas en Canarias. Además, otras muchas mujeres afrontan el día a día bajo el yugo de la violencia machista, con temor a que pueda llegar un desenlace fatal también para ellas. Y hay más víctimas de la violencia de género. Los hijos y familiares también se ven afectados por esta terrible lacra. Cuando la violencia de género irrumpe, ya nada es igual. Yo te podría utilizar las palabras más tristes y yo creo que no lo describirían. Se vive de la forma más horrible y más destructiva. Tu cerebro se niega a aceptar que eso haya ocurrido. Es un hecho que le rompe la vida a tu hija sin tener motivo. Alguien que ha sido parte de tu hogar, de tu casa, que ha comido contigo y que ha formado parte de tu vida. Y eso es terrible. El asesinato de mi hija, que fue en el 2006, sí que se hablaba de violencia y se veían casos por la tele, que de hecho mi hija conmigo los veía y era muy sensible a esos problemas, pero bajo ningún concepto pensábamos que llegáramos a formar parte de esa vivencia. En el momento que yo empecé a vivir, dije, es que esto tiene que ser un sueño, esto no puede ser verdad. Físico no tuvo maltrato, psicológico tuvo muchísimo.
Ella no se consideraba maltratada. Había momentos que yo decía, no me gusta, pero había otros momentos que yo decía, bueno, lo mismo ella tiene razón y yo estoy exagerando. Parece que el maltrato físico nos advierte más del peligro y no es así. Tanto uno como otro es súper peligroso y hay que prestarle mucha atención hasta lo más mínimo. Fue un 20 de febrero de 2013, el día anterior te despides de ella, bueno, hermana, hasta mañana, hermana, estoy en el momento más feliz de mi vida, esa fue nuestra despedida. Que al día siguiente te levanten y te digan que tu hermana está asesinada, nos quedamos en shock. Bueno, yo pensaba, digo, esto a mí no me puede estar pasando, esto no pasa aquí, esto en Canarias no pasa, esto pasa afuera, a mí no me puede estar pasando. Pues desgraciadamente sí me pasó. Lo hizo delante de sus hijos y delante de mi madre. Imagínate, pues, chiquito calvario, porque claro, los niños son menores y bueno, hacen su lucha, hacen su caparazón. Pero esa madre que tienes que estar tirando todos los días de ella para que siga para adelante, para que siga luchando, ella dice que la cadena perpetua la tiene ella, no él. Y es verdad. Tienen que gestionar su propio duelo, estas emociones de culpa, tristeza, dolor, y además hacerse cargo de estos hijos e hijas que quedan en una situación de vulnerabilidad y que a su vez están manejando su propio duelo. Los niños y las niñas son los seres más vulnerables dentro de un sistema familiar. Puede generar lo que se llama un trauma complejo y esto puede repercutir en gran medida en su futuro. La sintomatología que pueden presentar puede ser sintomatología ansiosa, depresiva, miedos, pueden tener dificultades en las relaciones sociales, les ocupan el rol de cuidador o cuidadora de su madre. Cuando hay un asesinato o un feminicidio, a este niño y niña le cambia la estructura familiar, ¿no? Por completo. Incluso puede que tenga que cambiar de centro escolar, tiene que acudir por supuesto con una terapeuta que le acompañará a sanar sus heridas traumáticas. Entonces, bueno, para estos niños y niñas es muy duro, por supuesto. Tenemos que diferenciar, por un lado, tres grandes bloques. Lo que son los niños y niñas que están expuestos a la violencia de género y que, según la macroencuesta del año 2019, nos encontramos con 840.000 niños y niñas que se encuentran expuestos a esa violencia. Nos encontramos después, por otro lado, la llamada violencia vicaria, cuando se utiliza a esos niños y niñas como arma con la finalidad de hacer el mayor daño que se le puede hacer a una madre. Y por otra parte nos encontramos con los huérfanos de la violencia, esos niños y niñas que a día de hoy y que según los datos tenemos, según datos específicos, 302 huérfanos de la violencia desde el año 2013, que es cuando tenemos y contabilizamos lo que son los datos. Lo primero que te encuentras es que vas a menores y menores te dice que el padre tiene derecho a la guardia y custodia, que el padre tiene que autorizarnos un montón de cosas. A ver, el padre, después de lo que ha hecho. Ahí empieza nuestra lucha, vas al juzgado, intentas la retirada de la patria potestad, que se la retiran provisionalmente, eso lo tienes que hacer la familia, si no, no pasa nada. La guardia y custodia tarda 6 u 8 meses. 6 u 8 meses donde esos niños no tienen ningún tutor. Donde esos niños, para cambiarles de colegio, para sacar el DNI, te cuesta un montón, porque no hay ningún tutor. Se ponen enfermos. ¿Quién firma la autorización? Otra opción también es la adopción, pero la adopción, si entramos en el caso de la adopción, ya ellos no tienen derecho a ningún tipo de ayuda. Las custodias las han puesto hacia un lado, el maltrato de ella por otro, y debe de ir todo en conjunto porque es una problemática concreta y en común y que no se debe de separar porque es horroroso. Yo cuando empiezo el camino, yo digo, bueno, mi hermana no es la primera ni la última, habrá un protocolo o habrá algo donde te digan, bueno, caminamos por aquí, caminamos por allí. Desgraciadamente no hay nada creado. Es necesario llevar a cabo una regulación específica de protección pues, a esos familiares, sobre todo en el ámbito de los huérfanos de la violencia de género, que están totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Desde 2004, la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género incluye a los hijos como víctimas y ofrece a los jueces la posibilidad de decretar la suspensión de visitas del agresor a sus hijos o la suspensión de su patria potestad. Dos medidas muy poco utilizadas. Si no tenemos perspectiva de género para aplicar esa norma y para entender de una vez que los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia son víctimas directas del delito, con independencia de que haya o no haya un acto de violencia hacia ellos, no vamos a avanzar. No se puede entender que el hombre que agrede física o psicológicamente a una mujer pueda ser un buen padre con respecto a esos niños. Pero eso es una cuestión social, somos inmaduros. Estos menores, la realidad es que no tienen ni padre ni madre. Y luego también te encuentras con que a tu hermana o la persona asesinada tenía propiedades, tenía casa, tenía su coche. Todo eso tienes que hacerte cargo. Si las familias trabajan,
no tienen derecho a abogado de oficio. Tuvimos que coger un abogado privado para el proceso judicial y otro para la tutela de los menores. 2 abogados, 2 procuradores. No sé si has visto todos los gastos que te estoy diciendo que estamos sumando. Entonces, hay muchas familias que tenemos que pedir préstamos. ¿Por qué? Yo he hecho algo. La familia, cuando vive ese problema, psicológicamente queda tan mal, que el simple hecho de tener que estar continuamente moviendo papeles en la administración de un lado hacia otro, les cuesta lo más grande. A la policía, vas al juzgado, te dicen una cosa, al otro te dice otra. No hay coordinación entre todos, que debería haber una coordinación. Yo no tengo por qué estar contando el tema en todos lados. Que cada vez que tengas que acudir a solucionar algo, tengas que volver a repetir tu problema, es un tormento. Las familias al final terminan derrotadas. Yo al principio me enfadaba en el sentido, pero es que no hay ninguna familia, no veo a nadie. Ya, lo entiendo. Yo no soy culpable, no he hecho nada en esto. Me llega un shock y me quedo en shock. La gente se queda con el minuto de silencio, te dan una indemnización y te quedas cubierto, pero el dinero no lo es todo y aparte que no te dan nada. Estamos hablando además de violencia económica. ¿En qué sentido? Pues que efectivamente si no se ejecuta esa indemnización que se da como consecuencia de la muerte de la madre, pues nos encontramos con que además no tiene ningún tipo de ayuda. En el momento en que ocurre el drama, sí que todo el mundo está delante, todo el mundo parece que está, pero después nos damos cuenta que no existe una ley estatal, una ley específica, una ley autonómica que lleva a cabo la regulación de qué manera vamos a tratar no solamente a esos niños y niñas, esa atención psicológica que requiere, me imagino, durante muchísimo tiempo, pero también a los que se quedan con esa guardia y custodia. Hay que tramitar procedimientos rápidos de esa guardia y custodia con la finalidad de que las pocas ayudas que existan puedan tramitarse con muchísima mayor celeridad. Actualmente estamos en el proceso, en el largo proceso de modificación de la Ley Integral de Violencia de Género y estamos trabajando todo el área de menores para darle una mayor protección y viendo la manera de incluir ayudas específicas cuando estos menores quedan huérfanos porque se ha producido un feminicidio. Canarias se cuenta con servicios especializados de atención a la unidad familiar, donde se atiende a la madre, a los hijos y a las hijas, tanto si son niños y niñas como si son adolescentes. Hay personal formado para atenderlos y lo que se pretende es dar una atención integral. No hay cura. A mí me asesinaron a mi hija hace ya como 14 años y para mí fue hace muy poco. Es aprender a vivir de diferentes formas, con esa rabia y con ese dolor que tienes que ir controlando, conteniendo y con subidas y bajadas psicológicas que al final tienes que aprender a vivir con esto. La carencia de esa persona en tu vida está ahí, que no fue por un accidente, que no fue por una enfermedad, que fue que le arrebataron la vida descaradamente y que probablemente su asesino esté ya con 3er grado en la calle tranquilamente, exponiéndome yo a encontrármelo en la calle. Hay momentos que te hundes otra vez de nuevo. Es necesario realizar un protocolo específico con la finalidad que desde el minuto 1 esos niños y niñas huérfanos tengan una respuesta inmediata. Crear un protocolo que no es tan difícil, sentarse con las familias y empezar, bueno, en el punto 1 hacemos esto. Organizar algunas mesas de trabajo donde no estén solo técnicos, sino que se involucren a las mujeres víctimas para descubrir qué se siente, qué pasa, qué está pasando y llevarlo luego al trabajo y buscar soluciones. Hay necesidad de más recursos económicos y por supuestísimos humanos, porque sin recursos humanos el económico no se puede ejecutar. Yo creo que la lucha contra la violencia de género todavía nos queda mucho por caminar, nos queda mucho por trabajar, entonces que se pongan con nosotros y que nos ayuden. En los próximos días seguiremos en los servicios informativos muy atentos a las maniobras que se llevan a cabo para despejar la ruta del canal de Suez bloqueada por un portacontenedores desde el pasado martes. Se suspendió de manera temporal el tráfico marítimo hasta que se culminen los trabajos de reflotación, una situación que ya está teniendo graves consecuencias económicas ante la falta de suministros como el petróleo, cuyo precio ha subido ya un 6% a nivel mundial. Y esta semana despedíamos a uno de los máximos representantes del arte del transformismo en Canarias. Pedro Eugenio Moreno, más conocido como Chayo, falleció en su casa a los 68 años. Dedicó gran parte de su vida desde la época de la transición al mundo del cabaret y el espectáculo.
Pedro Eugenio Moreno, Sayo, nos ha dejado y con él se ha ido un referente del mundo del espectáculo en Canarias, uno de los primeros isleños en atreverse a cultivar el arte del transformismo. Ocurrente, divertido e ingenioso son algunos de los calificativos que adornan sus críticas, pero en lo que siempre destacó fue en la amabilidad con la que trataba a su público y a la gente de su pueblo, que siempre llevó por bandera. Este fin de semana cambia la hora y además se celebra el Día del Planeta. Hoy queremos despedirnos recordando la belleza del mundo animal y el peligro que corren de extinguirse. Cientos de especies como el elefante africano. Se calcula que en el último medio siglo se han perdido entre el 60 y el 86% del elefante de la sabana. Pero además estos días se ha conseguido imágenes históricas. Una manada de camellos salvajes corriendo por el desierto del Gobi. Con estas imágenes nos vamos. Volvemos tras la Semana Santa, en concreto el sábado 10 de abril. Se quedan ya en solo unos minutos con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. También pueden seguirnos a través de nuestra página web y en las redes sociales. Que descansen. Adiós.